Mis hermanos y mis hermanas, muy buenas tardes a todos. Qué bendición volver a transmitir otro video de Ministerio Centinelas de Luz. Mis hermanos, hoy vamos a concluir un tema que se llama ¿el diezmo es lícito para estos tiempos o no? Pero primero vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra que vas a dar hoy, Señor, es una palabra de bendición que a muchos, Señor, se les dificulta creer, pero sabemos que tu Santo Espíritu traerá la revelación y traerá, Señor, tu palabra y la revelará a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hay un tema muy controversial en el cual hablan que el diezmo, ahí vi un tema en YouTube que decía 7 pastores que están en contra del diezmo. No es que estamos en contra del diezmo, ¿sí? Estamos en contra de no decir la verdad. Porque ¿qué ganamos nosotros con hacernos ricos si las almas se pueden perder? Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y aclara la mente de la gente. Vamos a leer Josué 23:6, donde dice que Jehová Dios, en la época antigua, buscaban a Jehová Dios, ¿sí? Y hoy en día nosotros tenemos la autoridad, por medio de Dios, buscar a Jesucristo, Dios Todopoderoso. Pero no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de donde Dios le da una pauta ¿a quién? Al pueblo de Israel. Porque en la época pasada, los diezmos fueron dados por obligación de parte de nuestro amado Padre al pueblo de Israel por medio de la ley de Moisés. Vamos a leer Josué 23:1 y pasamos al 6. Dice así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Y le dijo el Señor: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros ni a derecha ni a izquierda. Mis hermanos, la palabra dice que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Y por ahí un versículo dice, para que no hagáis lo que estos pueblos hacen. ¿Sí? Mis hermanos y mis hermanas, la ley de Moisés estaba constituido el diezmo. Pero si nos ponemos a ver, mis hermanos, Dios amaba a ese pueblo y quería que ese pueblo siguiera, pero guardando la ley de Moisés. Ahí no dice la ley de Dios. Ojo vivo con eso, que a veces hay muchos pastores que confunden una ley de Dios con la ley de Moisés, y la ley de Dios no tiene nada que ver con la ley de Moisés. En la ley de Moisés fue constituido el diezmo, y a eso es que nosotros estamos hablando, que nosotros ya no vivimos en la ley de Moisés, porque aún Dios abolió la ley de Moisés en Jeremías 31:32. Y hizo un nuevo pacto, dice el Señor en Jeremías 31:31. Y Lucas 22:20 dice el pacto de Dios. Ya nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no vivimos bajo la ley de Moisés. Nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo. ¿Por qué permites que un pastor, un líder, te lleve al Antiguo Testamento, te lleve a la antigua ley, cuando Dios dice en su palabra que nosotros vivimos por la gracia de Jesucristo? Amén, mis hermanos. Cuando un pastor te hace diezmar en Malaquías 3:9-10, te está haciendo diezmar bajo la ley de Moisés. Amén, mis hermanos. En la enseñanza pasada quedamos en Malaquías 3:9, y aquí vamos a seguir donde dice la palabra
que el que cumple la ley está bajo maldición, y el que vive en la ley y trata de cumplir la ley se desliga de Cristo. Eso lo vamos a ver, mis hermanos. Vamos a leer Gálatas 3:4, 5:3-4, que dice la palabra de Dios. Recuerden, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:3-4, dice. Pero leamos primero, Gálatas 3, 10, 11 y 12, que dice la palabra de Dios. 3:10 dice: porque todos los que dependen de la ley, los que dependen de la ley, los que cumplen la ley, al menos con uno que tú trates de cumplir, están bajo maldición. Por eso tú no puedes depender de la ley, ni tú puedes estar cumpliendo leyes mosaicas en los tiempos de la gracia de Jesucristo. Porque la gracia de Jesucristo nos hace libres de la ley, nos hace libres de todas esas leyes que hubieron en el pasado, porque hoy ya no vivimos sino por fe y por gracia. Amén. Entonces, mi hermano, como dice Gálatas 3:6, 3:10, pues escrito está que todo aquel que permaneciere en todas las leyes escritas, y si desobedeciere uno, maldito, está mal bajo maldición, dice. Y que por la ley ninguno se justifica delante de Dios, sino por la fe en Cristo Jesús. Si tú crees, mi hermano, que cumpliendo una ley de Moisés estás justificado delante de Dios, te aseguro, mi hermano, que la palabra te dice que tú, que estás viviendo en la ley, que estás cumpliendo un punto de la ley, no estás siendo justificado delante de Dios. Y hay pastores y líderes que dicen: si tú diezmas, estás amando a Dios; si tú diezmas, no estás robando a Dios. No se dejen meter esos cuentos, porque nosotros somos libres en Cristo Jesús, de Malaquías 3:6-9. 3:9-10. Somos libres, mi hermano. Amén. No vivamos en la ley, porque el que vive en la ley se desliga de Cristo. ¿Cómo así que se desliga? Sí, mi hermano. El que obedece la ley, depende de la ley y obedece al menos un punto de la ley, está bajo maldición, y dice la palabra que se desliga de Cristo. Te voy a hacer una pregunta, hermano y hermana. ¿Tú te quieres desligar de Cristo? Pues te voy a decir que si te desliga de Cristo, te desliga de la salvación, te desligas de la redención, te desligas de la vida eterna. Porque la salvación, la redención y la vida eterna no la da cumpliendo la ley, la da siguiendo a Cristo, agradando a Cristo y sujetándonos a Cristo. Nosotros no debemos sujetarnos a las leyes de Moisés, quedaron abolidas. Tenemos que sujetarnos a la nueva ley en Cristo Jesús. Vamos a leer Gálatas 5, mi hermano. 5:3-4, ¿qué dice? Y otra vez testifico a todo hombre. ¿Dónde? A todo hombre. No está hablando de uno ni de dos. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley de Cristo, se desliga. Vuelvo y se lo repito. Vuelvo y se lo interpreto. Vuelvo y se lo digo. Con mucho gusto, mi hermano. La intención de Ministerio Centinelas de Luz y muchos pastores que están predicando sobre el diezmo, no es que vamos en contra del diezmo, vamos en contra que por estar tratando de cumplir la ley, o al menos un punto de la ley, se están desligando de Cristo. Dice, Gálatas 5:3 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo se desliga. De Cristo se desliga. ¿Tú sabes qué es desligar? Coger un racimo de plátano, desgajar una gaja y llevarla para allá,
desligo esa gaja, ya esa gaja no pertenece a ese racimo. Cuando dos personas que se ha visto que han nacido juntos, están ligados a vivir de por vida. Pero cuando le hacen la operación, los cortan, los desligan y ya los dos, ellos no pertenecen a ninguno. Así estás tú, mi hermano, que estás tratando de obedecer la ley, que estás tratando de obedecer un punto en la ley. Te estás desligando de la salvación, de la redención y de la vida eterna. Porque si tú crees, mi hermano, y vuelvo, te reitero, si crees que por obedecer la ley vas a ser salvo, vuelvo y te lo leo. Dice la palabra que la ley a nadie justifica. Ya lo leímos. La ley a nadie justifica delante de Dios. Entonces, mi hermano, si la palabra de Dios te dice que el que cumple un punto en la ley está bajo maldición, y Malaquías está en la ley, ¿cómo tu pastor, tu pastora, tu líder te está diciendo que estás en bendición? ¿Sabes una cosa, mi hermano y mi hermana? A veces nos pegamos más al diezmo, a la prosperidad, a vivir bien, que pertenecer a la salvación, que pertenecer a la vida eterna, que pertenecer a la redención. Óyeme bien, si tú pretendes obedecer las leyes de Moisés, te desprendes de todos esos beneficios, porque la vida eterna, la redención la vida eterna, la redención y la salvación son de Cristo, no son de la ley, son de Cristo. Amén, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a no dejarnos embaucar, a no dejarnos meter ciertos versículos bíblicos del pasado, de la ley, del antiguo pacto, creyendo que yo estoy desagradando a Dios. ¿Cuántas veces tu pastor y tu pastora y tu líder te dicen que si no diezmas estás robando a Dios? ¿Cierto que sí? ¿Y qué dice la palabra? Que el que vive en la ley está bajo maldición. Entonces, ¿cómo un pastor te dice que estás en bendición diezmando cuando estás bajo maldición en la palabra? Tu pastor y tu pastora y tu líder que te está haciendo diezmar en la ley, te está sacando de la gracia, te está sacando de la salvación, te está sacando de la vida eterna y te está sacando de la redención, mi hermano. ¿Cómo vas a permitir tú viviendo 30, 20, 40 años sirviéndole a Dios y tratando de cumplir la ley? No, mi hermano, mira lo que dice Oseas 4:6, mi hermano. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Lo que te estamos dando, el ministerio Centinelas de Luz y muchos ministerios que dicen que estamos en contra del diezmo. Muchos dicen que estamos en contra de los pastores. No, estamos en contra de todo aquel que conoce la verdad y no la predica, no la habla, solamente por llenar sus bolsillos, solamente por creerse un poderoso. No, mi hermano, yo no puedo jugar con la fe de la gente, jugar con la salvación de la gente y jugar con la vida eterna de la gente, porque yo como pastor, Ministerio Centinelas de Luz, no predicará la palabra diezmo, porque la palabra diezmo está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la ley de Moisés, y si yo te hago diezmar, te estoy desligando de Cristo. Tenemos que aprender, mis hermanos, a leer más la palabra y a seguir menos al hombre, porque hay muchos hombres y mujeres que están siguiendo al hombre, pero no están siguiendo a Cristo. Y van con un billete, con una plata en un sobre, tratando de comprar el favor de Dios, tratando de comprar a Dios. Señor, yo diezmé y por lo tanto me tienes que bendecir. Es que tú le estás poniendo fe al diezmo y eso te funciona. ¿Y dónde está la fe en Cristo? Por estar cumpliendo esta palabra diezmo que está en la ley de Moisés, te estás desligando de Cristo. De pronto te vas a perder la vida eterna, la redención.
Amén, mis hermanos. Cuando dice Oseas, porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Si tú desechas de lo que estamos hablando, no solamente ministerios centinelas de luz, sino muchos pastores, estás desechando el conocimiento. Y cuando la palabra dice mi pueblo, está hablando de tú, mi hermano. Tú eres pueblo de Dios. Tú no eres pueblo de Israel, tú no eres judío, tú no eres hebreo, tú eres el nuevo pueblo de Dios a través de Jesucristo, y no debes permitir que un pastor, un líder, te saque de la salvación, la gracia y la vida eterna. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, cuando Dios dice mi pueblo, no le está hablando al borracho, al narcotraficante, al adúltero, no, le está hablando a aquellos que siguen a Cristo, que por falta del conocimiento se van a perder la gloria y la salvación. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por esta palabra, y la bendecimos, y te pido que, Señor, que los bendigas y los guardes y los protejas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.